Buen día para todos. Sean bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Les habla Juan David Torres y el día de hoy tenemos el gusto de presentarles al profesor Alexander, quien nos da clases en la Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios. Él abarca campos como todo lo relacionado al cine, a los medios audiovisuales. Y pues por esta razón lo seleccionamos para la entrevista del día de hoy. ¿Cómo te encuentras, profe? Hola muchachos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Pues no, bien, contento de estar acá con ustedes y ver qué podemos compartir acerca del cine. Pues primero que todo, para recordarles a las personas que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Luna, mi compañero anterior fue Juan y también estamos con mi compañero Didier. Hola Didier. Buenas tardes a todos, profe, Luna, Juan, ¿cómo están? Profe, gracias por aceptarnos esa invitación a este espacio de nuestro programa. Y nada, pues nuevamente muchas gracias y bienvenidos a todos y todas nuestros oyentes. Recuerden que nosotros somos los cinematógrafos y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que encontrarán abajo en la caja de descripción. ¿Cómo fue que usted llegó al mundo del cine? ¿Cuál fue esa llegada y por qué? Pues, ¿cómo llegué al mundo del cine? Pues, realmente pues desde muy pequeño, yo creo que todos tenemos una relación con el cine, ¿no? En nuestro mundo moderno y posmoderno, todos tenemos algún tipo de relación con el cine. Normalmente es una relación positiva, aunque distinta para cada quien. En mi caso, desde muy pequeño, cuando yo era muy pequeño, mis papás tenían una videotienda y creo que ese fue como los primeros acercamientos que tuve con las películas, pues porque tuve acceso a muchas películas, pues películas comerciales obviamente, de las que se alquilaban en esos tiempos en las videotiendas, pero sí estuve muy expuesto a muchas películas. Mis papás veían muchas películas y digamos que ahí empezó como un gran gusto por el cine. Pero pues no pasaba de ahí, ¿no? Ya después ellos cambiaron su oficio y yo simplemente seguí como con el gusto normal que tiene todo el mundo por el cine. Me llamaba mucho la atención verlos detrás de cámaras que salían en algunos canales de televisión, donde tenían secciones de cine. Entonces me gustaba ver detrás de cámaras como de películas, por ejemplo, como recuerdo en ese tiempo que vi detrás de cámaras como Titanic, Jurassic Park, de pronto algunas películas clásicas como King Kong. Me gustaba mucho ver la de King Kong de 1933, entender cómo lo hacían, del cine de animación también. Pero realmente fue cuando ya estaba acabando mi bachillerato que me dijeron que pues tenía que escoger una carrera y yo como que no me lo había pensado en realidad. Y entonces nos llevaron como en un tema ahí de orientación profesional, nos llevaron a la Universidad Nacional a ver carreras posibles para estudiar y allí vi que se podía estudiar cine. Yo antes había pensado en estudiar otras cosas, pero en ese momento yo vi que se podía estudiar cine. Yo no tenía ni idea ni de que eso se estudiaba ni que se podía estudiar en Colombia. Y ya de ahí para adelante nunca quise más estudiar otra cosa. Pues digamos, obviamente tengo muchos otros intereses, pero en ese momento fue que decidí que lo que quería hacer pues era estudiar cine y dedicarme al cine. Hablando ahorita el profe sobre las tiendas, los videobars, bueno, los videos, esas películas que uno rentaba, ¿no? Que uno entraba a esos lugares y veía ahí como tal las carátulas de esas películas en esos estantes metálicos grandes. Eran geniales. Yo recuerdo que también alquilaba muchas películas allá. Sí, exactamente. Yo también alcancé a alquilar varias películas para poder ver en mi casa. Claro, y también habían unos espacios que se podían rentar en el lugar. Habían 2, 3 televisores, un poco como después funcionaron las tiendas de videojuegos, ¿no? Pero entonces usted alquilaba una película y la veía ahí mismo. También era como una salita de cine chiquita. Eso sí no lo alcancé a ver. Eso sí no me tocó a mí. A mí tampoco, no la alcancé. Yo solo las rentaba, yo me acuerdo que solo las rentaba y ya, mis famosas, no, mis favoritas en ese entonces eran las de Chucky, las primeras de Chucky, las que yo siempre pedía, me encantaban. Yo la verdad es que personalmente nunca alcancé a llegar a conocer ninguno de estos lugares, no, ni idea de lo que usted me habla, pero ya que tienes un acercamiento con el cine desde tan temprana
¿recuerdas cuál fue la primera película que viste? No, imposible recordar la primera película que vi porque lo que les digo, cuando mis papás tuvieron esa videotienda, yo estaba muy pequeño, no sé, yo tendría que 3 años quizás, por ahí hasta los 5 años supongo, no tengo realmente claros los datos, pero en ese tiempo pues vi muchas películas y además a mi mamá le encanta el cine de terror, entonces yo veía muchísimas películas de terror, de hecho eso no fue tan bueno, pero en ese tiempo me vi las de Chucky, las de Freddy Krueger, me vi las de la miniserie esa de It, bueno, un montón. Eran buenas. Sí, y mucho cine obviamente para niños, vi muchísimo cine para niños en ese tiempo, pero sí hay una película que yo recuerdo con mucho cariño y de las que primero recuerdo es la que les mencionaba ahorita, King Kong, la versión de 1933. Me parecería maravilloso ver los efectos especiales y la historia, me gustaba bastante. La película en ese tiempo me marcó bastante, me generó muchas preguntas sobre el cine. Profe, como inició tan pequeño en este mundo del cine, hoy en día, ¿cómo ha impactado tanto profesional como emocional también todo este mundo del cine en su vida? ¿Cómo lo ve? Como una experiencia buena, obviamente adquisición de conocimiento, pero ¿qué otro adjetivo le daría como a esa experiencia que había, ese impacto que ha tenido en su vida? Pues es que yo me dedico en cierta forma a esto, ¿no? Yo pues digamos, con el paso del tiempo y el paso de la vida y cosas que pasan en la vida, pues yo me dediqué más al documental, pero fundamentalmente me dedico a esto. Entonces, pues es que el impacto es total, porque eso estudié y eso es lo que hago y eso enseño. Entonces, no, indiscutiblemente llena gran parte del espacio en mi vida. Pero digamos que hay 2 aspectos principales, yo vería. Uno es en el ejercicio del hacer, es decir, el cine como profesión, que eso sí es muy mío, ¿no? Muy de la gente que nos metemos a esto. Y el otro como ejercicio de espectador, que eso sí todo el mundo, lo que les decía al principio, todos tienen una relación con el cine en ese sentido. En el sentido de mi profesión, el cine como profesión, pues me ha abierto muchísimas puertas, me ha dado todo lo que tengo, me ha permitido vivir muchísimas de las cosas que he vivido. Entonces, pues es vital para mí, es vital, me ha dado todos los aprendizajes, me ha dado las oportunidades de hacer y estar donde he estado y también de aportar un poco al mundo desde lo que yo sé hacer y puedo hacer y desde mi perspectiva. Pero como espectador, pues ahí sí me pasa lo que a todo espectador, ¿no? El cine es maravilloso para soñar, para aprender, para conocer otras realidades, o para conocer mundos imposibles también. Entonces el cine siempre me ha abierto mucho la imaginación, me ha planteado muchas preguntas, me ha permitido también encontrar, identificarme también con personajes, con historias, o conocer cosas totalmente ajenas a mi realidad. Entonces la experiencia como espectador también ha sido muy rica porque el cine, siempre habrá más cine para ver, ¿no? Y siempre hay cosas que uno no se imagina que existen dentro del cine. Y es una forma muy bonita también de expresión cultural del ser humano que nos permite siempre crecer un poco más. Entonces creo que son esos 2 aspectos, ¿no? Como profesión y como espectador. Profe, ya que tú nos comentabas que pues en su mayoría has tenido experiencia en documentales, ¿has tenido algún tipo, bueno, quizás sí es lo más probable, experiencia cercana, no sé, a cortometrajes o alguna más grande producción, por ejemplo, de alguna película o algo así? ¿Cómo así? ¿En realización quiere decir? Exactamente, sí, señor. Pues digamos que ahí, si nos ponemos rigurosos con lo que es la palabra cine, yo no he trabajado cine, digamos que yo trabajé cine, lo que se entiende de forma clásica por cine como el celuloide y todo eso, lo trabajé en mi periodo de formación, por allá en 3er semestre, que en ese tiempo en la escuela de cine todavía se hacía eso, ¿no? Se trabajaba con celuloide y se revelaba y todo eso. Pero el cine ha tenido muchas transformaciones, hoy en día se trabaja sobre todo el cine digital, además que ya no hablamos solo de cine, hablamos del audiovisual y ha habido una explosión de formatos. Antes
estábamos acostumbrados a hablar de pronto del cine, la televisión y el video. El video era sobre todo muy experimental, casero o alternativo. Hoy en día hay muchísimos formatos, posibilidades, porque todo pasa a través del video. En ese sentido, si no nos regimos a la definición clásica de cine, como entendiéndolo como realización con celuloide, pues sí, digamos que yo tengo pues ya unos añitos considerables de experiencia de varios cortometrajes, incluso largometrajes. Yo realicé Sur de la Universidad, que es un largometraje documental del 2013. Rodando Paz es otro largometraje documental del 2017, y este año estrené uno que es más bien un mediometraje que dura como 40 minutos, 45 minutos más o menos, que se llama Sinfonía de un Paro en Soacha. Son documentales de larga duración. Y cortometrajes, pues he realizado pues varios también, Soacha Rupestre, he trabajado mucho en Soacha, ¿no? Entonces, Soacha Rupestre, realizamos uno sobre las almojábanas, hicimos uno sobre el Salto del Tequendama, también yo realicé, digamos que estuve al frente de la realización de una serie de documentales sobre pueblos indígenas que habitan Bogotá. Esa serie se llama Ensaca, Unidos en Bogotá. Fue una serie documental de 13, creo que son 13 cortos documentales sobre distintos pueblos indígenas que hicimos para ASCAI, la Asociación de Cabildos Indígenas de Bogotá, y algo otras series documentales también desde Soacha en Imágenes. He hecho algunos documentales sobre temas de patrimonio. Realmente no los tengo todos presentes, pero porque es que ya, lo que digo, ya son añitos camellando en esto, entonces también hay como muchas cosas, algunos como que tuvieron más trascendencia que otros, pero digamos que esos son los que me vienen ahorita a la memoria. Vale, profe, ya que tú nos mencionabas que has estado bastante, pues, o veo más bien que has estado bastante ligado a temas locales, y pues también de temas de quizá de Bogotá. Tú, en tu opinión, sí, pues meramente en tu opinión, ¿cómo piensas o cómo crees que esté de avanzado el cine en Colombia? Pues, digamos que, a ver, yo vería como tengo tres visiones sobre el tema. Una cosa es hablar de qué tan avanzado está en términos de industria, es decir, de posibilidades de hacer, de que sea sostenible, de que funcione como negocio, que eso tiene una implicación también en la calidad y en el número de producción. Y en eso todavía estamos colgados. Ha habido, sobre todo para mí, desde la entrada del cine digital, ha habido un aumento enorme de producciones, porque obviamente se bajaron un montón los costos a como se hacía el cine antes. Entonces hay muchas más personas que pueden hacer, tienen las herramientas más al alcance, y eso ha significado, digamos, como un aumento en la producción. Pero en términos de industria todavía nos falta mucho. El público todavía no tiene suficiente conexión con el cine colombiano, tampoco hay suficiente apoyo, no hay suficientes recursos. El cine todavía no es sostenible en Colombia, en el sentido de que los directores hagan películas, los espectadores lo vean en un número considerable, para que esas películas recauden no solo la inversión, sino además unas ganancias con las que se puedan hacer más películas. A ese punto todavía nos falta mucho. Sin embargo, si lo consideramos desde el aspecto de la calidad y de la creatividad, el aspecto artístico, yo creo que el cine colombiano es cierto que ha tenido falencias, sobre todo en temas técnicos, pero creo que creativamente no tiene tampoco tanto que envidiarle al cine mundial. Lo que pasa también es que la mayoría del público tiene como referente a Hollywood, y pues no es que no sea un buen referente, sino que no puede ser el único referente. Pero cuando uno ha visto más cine y entiende cómo funciona realmente el cine mundial, uno se da cuenta que en Colombia han habido producciones de muy buena calidad, cosas muy creativas, muy bien hechas, ha habido experiencias muy interesantes, que por falta de esa industria, claro, no han tenido el suficiente desarrollo, el suficiente apoyo e incluso la visibilización, pero creo que ha habido cosas muy interesantes. De hecho, hay experiencias en algunos momentos de la historia del cine colombiano que han tenido importancia de talla mundial. Y hablamos de cosas como el Grupo de Cali, como las experiencias de Marta Rodríguez, hablamos de temas como por ejemplo el cine indígena, el cine comunitario, que en Colombia es tremendamente potente,
hablamos de directores de la talla de Víctor Gaviria, de más recientemente esta nueva ola, pues, que donde podemos contar a Lidia Cela Díaz Gómez, donde podemos contar a Rubén Mendoza, donde podemos contar al mismo Ciro Guerra, con todos los escándalos que ha tenido recientemente, que pues eso es otra discusión, pero creo que el cine colombiano nunca ha tenido nada que envidiarle a otros cines. Lo que ha faltado, digamos, es apoyo. Eso sí se podría envidiar, pero creo que siempre ha habido cosas muy, muy, muy bacanas, muy interesantes que faltan por ver. Ahora, que puede ser más, sí, puede ser más. Puede haber más directores, puede haber más creatividad, más riesgo a la hora de hacer películas. Y pues bueno, pues en eso estamos. Creo que es una lucha permanente de los realizadores en Colombia en generar nuevas propuestas, algunos de pronto mejores, otros de pronto no tanto, pero pues así es el cine también en todo el mundo. Aunque para el 2015 hubo pues el boom de esta película El abrazo de la serpiente, ¿no? Esa también fue un boom. Sí, pero pues digamos, ese boom no se dio de un momento a otro, eso se venía trabajando de tiempo atrás, y digamos que especialmente una inflexión muy importante no fue solo la entrada del cine digital, sino también la aprobación de la ley de cine en el año 2002, que aunque digamos que en principio yo era uno de los escépticos de qué tanto podía funcionar, y siento aún que esa ley de cine en algunos aspectos todavía está un poco coja, pero es indudable que desde la entrada de la ley de cine sí se ha aumentado muchísimo la producción. Lo que pasa es que creo que hay que cambiar los enfoques, porque es que también seguir pensando seguir pensando en Hollywood como referente me parece que hace que el cine que se puede hacer en Colombia tenga otro tipo de tintes, y eso digamos que en términos de cómo se distribuyen los incentivos, porque pues, la ley de cine finalmente tiene que ver con unos impuestos que se recaudan, con unos incentivos, con unas convocatorias, con una exención de impuestos y una serie de cosas de ese tipo, pues a veces no se distribuyan de la manera ideal, y eso sí ha tenido digamos como muchas críticas. De hecho, El abrazo de la serpiente en parte está envuelta un poco en eso, porque son superproducciones a las que se les va un montón de presupuesto, pero hay otro montón de gente que no tiene cómo hacer, ¿no? Y son problemas que se siguen ajustando, pero desde la ley de cine sí ha aumentado muchísimo eso, y ha aumentado exponencialmente. Entonces, fenómenos como El abrazo de la serpiente también responden a que desde la ley de cine la producción se empezó a aumentar mucho, empezó a haber también especialización de los técnicos, de los trabajadores del área del mundo del cine, y eso pues poco a poco se va viendo reflejado también en las películas que se hacen. Y además también El abrazo de la serpiente pues no sale de un momento a otro en la carrera de Ciro Guerra. Él tenía otras películas anteriores con las cuales fue haciendo carrera, cogiendo experiencia, haciendo contactos que le permitieron en ese momento hacer esa película, pero hay que revisar también lo que ya había hecho con Los viajes del viento, con La sombra del caminante, y ahí no entiende cómo de verano llega esa película. Pero sí, profe, ya que tocamos pues el tema de la industria, como tal, el cine de la industria en Colombia, ¿por qué no pasar a los colombianos? El profe, ¿cuál cree que es, cuál es su opinión frente al cine que consumen los colombianos? Hablemos de un término como general, en una estadística general. ¿Qué opina del cine que consumen los colombianos? Pues es que ese tema es bien complejo. Primero tendríamos que mirar de forma muy exacta las cifras, porque eso ha venido cambiando, pero en general el cine que más se consume en salas, porque lo otro también tiene que ver con los formatos de visualización, que eso también ha cambiado un montón. Digamos que antes el referente eran las salas de cine, y en salas de cine siempre ha imperado el cine gringo. El cine gringo siempre ha sido como el que ha reinado en taquillas, y eso tiene que ver con un gusto formado del colombiano, es cierto. Al colombiano le gustan ver las películas de los gringos, pero también tiene que ver con todo un desarrollo histórico que ha formado ese gusto, y con unas políticas que han propiciado también que ese sea el cine que más se ve, y con unos distribuidores que han permitido que ese sea el cine que más se ve. Y hay un montón de cine que se queda por fuera y que el público nunca ve. Entonces, en ese sentido, pues, digamos que, sobre todo, más que decir que bueno o malo, porque eso depende mucho del interés del espectador cuando se acerca a ver una película,
Yo creo que lo que es muy limitado el cine que ve el público colombiano, tremendamente limitado, es muy poquita la oferta que tiene realmente el espectador colombiano. Va a un multiplex, una sala de cine, y siente que tiene un montón de opciones, pero en realidad todas las opciones son muy similares, son básicamente lo mismo. Lo que pasa es que hay falta pedagogía para hablar de otros cines, falta distribución, pero también digamos que con las nuevas ventanas de distribución han pasado otras cosas. Entonces, por un lado, el Ministerio de Cultura desde hace unos años ha venido haciendo ejercicios de formación de públicos, que eso ha sido importante, la labor de los cineclubes ha sido importante, pero la entrada del Internet con, digamos, mecanismos legales y también ilegales, ha permitido que muchas personas también puedan ver otro tipo de películas de otros lugares, otras apuestas, y eso ha sido importante. Por ejemplo, hoy en día incluso hasta plataformas mainstream como Netflix dan una oferta también un poco distinta a lo que antes el público colombiano solía ver. Y no solo Netflix, sino muchas otras plataformas, desde la misma YouTube, ¿no? Que mucha gente puede encontrar películas rarísimas en YouTube y verlas. Entonces, pues habría que ver, y es difícil hoy en día, no conozco estudios muy recientes, pero sí sé que es difícil hoy en día medir realmente qué es lo que está viendo el público colombiano si tenemos en cuenta todas las plataformas. La taquilla hay como medirla, es fácil, pero en todas las plataformas realmente es muy difícil saber qué está pasando con el público colombiano. Y creo que eso es bueno, de todas formas, porque en ese sentido la mirada del público sí se está diversificando. El tema digital hace que varíe mucho. Ya que mencionas el tema de YouTube, hace poco efectivamente encontré una película de terror que realizaron unas chicas que son netamente nuevas en el mundo de YouTube, y por todo el tema de la cuarentena empezaron ellas a realizar una película de terror grabada desde Zoom, y pues todo lo prepararon ellas y todos los efectos los hicieron ellas. La película dura 56 minutos y es muy buena, se llama The Host, por si la quieren buscar, y pues te la informo ya que me dices que te gusta el cine de terror. Bueno, interesante, la voy a buscar también. The Host. Exactamente, sí señor, profe. Ya, sí, claro, ay, perdón, profe. No, iba a decir que también eso es importante, ¿no? Que no solo ha cambiado la forma en que el espectador ve las películas, sino es que las formas de realización también han cambiado un montón. Lo que hoy en día entendemos por películas también ha cambiado un montón. Se puede hacer películas, por ejemplo, con celulares, con tablets, con computadores. Ahorita el tema de la pandemia, el confinamiento también disparó un montón la creatividad. Entonces también, digamos que hay discusiones sobre eso, ¿no? Hay gente que dice, eso no es cine. Pero bueno, si no es cine, ¿qué es? ¿No? Porque ya Peter Greenaway en los 90 decía que el cine del futuro iba a desaparecer la cámara, y nadie le entendía y nadie le creía, y hay que ver que lo que está pasando hoy es algo muy similar a las cosas que él planteaba. Entonces, eso también es interesante, ver cómo ha cambiado la producción. Él fue capaz de predecir el futuro, como que tiene razón. Y es muy interesante el ver lo que estamos diciendo, que las nuevas producciones diversifican y amplifican muchísimo más el tema de los gustos personales y de qué prefiere últimamente el consumidor consumir, valga la redundancia. Y pues lo que tú decías, esta cuarentena ha permitido que muchísimos de nosotros exploremos más diferentes opciones y alternativas de cine y tengamos predilección por otras cosas que nosotros no creíamos que nos fueran a gustar. Como por ejemplo en mi caso el cine latinoamericano, gracias a un señor muy sabio, me empezó a gustar el cine latinoamericano, gracias profe. Y hablando de gustos, nos gustaría saber también ¿cuál es tu tipo de cine predilecto? ¿Cuál es el género que tú más disfrutas? Ese es el que me encanta. Pues no sé, eso es difícil decirlo. El cine, pues en parte como es también mi profesión, yo trato de empaparme de todo lo que pueda. Entonces me gusta tanto. Además porque también mis intereses son muy variados. Es que, por ejemplo, a mí me interesa mucho trabajar con público infantil, en todas las películas infantiles me interesan y me gustan mucho, pero pues me gusta mucho, también trabajo mucho el documental, entonces ver documental también y para mí ha sido tremendamente enriquecedor.
pero pues también todo lo que todo el mundo ve, ¿no? Incluso cosas comerciales. Yo tampoco es que sea cerrado al cine comercial. Hay una que otra cosa que me gusta, me la disfruto, porque también ese cine existe ahí para algo, ¿no? ¿Nos cuentas el profe que pecas con Harry Potter? ¿Nos dices? Sí, claro, Harry Potter, no, claro, yo crecí con Harry Potter, o sea, es mi gran pecado audiovisual. Pero es difícil decirlo porque es que cada tipo de películas ofrecen experiencias distintas, ¿no? Yo sé que hay gente que, por ejemplo, es apasionada por el terror y solo ve terror, hay gente que es apasionada por el cine romántico y solo ve cine romántico, pero pues yo soy muy abierto en eso. Ahora, digamos que si me pongo a pensar en los directores que a mí me gustan, las películas que más me gustan, yo creo que me gusta mucho los dramas, el cine histórico, digamos que películas que exploran el alma humana. A mí me parece que eso es como lo más interesante del arte. Películas que puedan explorar el alma humana, la existencia, que puedan generarnos preguntas, no importa desde dónde, no importa si es desde el humor, desde la tragedia, desde lo que sea, pero que puedan explorar el alma humana. Es que creo que en eso tiene que consistir el cine. Por eso digamos que el cine comercial tampoco es que me guste tanto, porque muchas veces no llegan a esos niveles. Pero a mí, por ejemplo, el cine clásico me encanta. Yo adoro el cine japonés clásico, me parece maravilloso. Directores como Kurosawa, que es mi director favorito, pero también directores como Kaneto Shindo, como ahora se me va el nombre del de la luna pálida, Mizoguchi también. Bueno, hay varios directores del cine japonés clásico que yo adoro, porque me parece, Ozu, por supuesto, Yasuhiro Ozu, porque me parece que exploran de una forma muy bonita y muy sencilla también, sin tanta pretensión, exploran muy bien el alma humana y el sentido humano, y creo que eso es lo más bonito del cine. Tú tocas ¿Cuál es tu película? Ay, perdón, espera. Tengo una curiosidad así muy fuerte, y es que ya que tú mencionabas el tema de los directores, ¿qué director, vivo o muerto, no importa, es el con el que a ti más te gustaría trabajar? Que tú digas, no, yo me muero si hago una película con ese hombre o mujer, claro. No, vivo o muerto, no, pues con Kurosawa. Yo creo que, no sé, ¿qué me daría a mí? No sé, si ese man reviviera y me dieran pues una película con ese man, no, Kurosawa de una. Para mí Kurosawa es obviamente es gusto personal, ¿no? Pero también es muy fundado. Para mí Kurosawa es el mejor director de la vida, de la historia. Las producciones que él hizo, aparte de que eran monumentales, eran tremendas producciones, muchas veces eran tremendamente costosas, otras eran muy sencillas, pero lo que él lograba explorar del ser humano ahí, lo que le hace sentir a uno en las películas, es maravilloso. Y sus técnicas de grabación, su experiencia con tantas películas, su profundidad, su perfeccionismo también en la elaboración de las películas. Uy, sí, creo que Kurosawa definitivamente siempre será mi director favorito. Y el otro, el que le sigue a él, digamos, para mí, en mi lista de directores, es Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, un perfeccionista absoluto, que tenía todo totalmente hecho al detalle, que no importaba cuánto se demorara, pero las cosas tenían que salir tal cual como él se las estaba pensando, como él las estaba planeando. Y creo que en ese sentido el manejo de todo lo que es el trasfondo del cine, el lenguaje cinematográfico, todo lo que es el arte cinematográfico, creo que él lo tenía perfectamente dominado, y sin duda sería, yo creo que una experiencia de aprendizaje enorme poder trabajar con Stanley Kubrick. Pero pues ambos están muertos, entonces baila. Sí, efectivamente, con eso que dices de Kubrick, los actores que hicieron la película de Shining, la esposa la que hace la esposa de Jack Torrance, dice que ella salió traumada completamente de cómo fue la película, o la forma en que él hacía las cosas para lograr lo que quería las películas. Sí, se dice que tenía formas un poco extrañas y radicales de dirigir actores, sobre todo, digamos, hay como historias sobre cómo fue que él trató ahorita que se me olvidó el nombre de ella. Sí, a mí también se me fue. No lo recuerdo, pero sí, hay historias sobre que pues al parecer la trató un poco mal para lograr la actuación que él logró allí.
Pues digamos que no estoy tan seguro de que eso haya sido así, porque igual ese tipo de películas, ese tipo de directores tienen como muchos mitos alrededor y todo, pero tampoco sería raro, o sea, no, hay directores que hacen eso, por ejemplo, también con Lars von Trier tiene historias con Björk y tiene historias con Nicole Kidman, creo que es, de que la forma de dirección del man era muy pesada, muy densa, y que incluso llegaron a intentar renunciar a la película porque pues era muy denso. Entonces pudo haber pasado, Shelley Duvall se llama la chica, pudo haber pasado, ¿no? No me consta, no estuve en el rodaje, pero pues pudo haber pasado. Y fue así, le funcionó, porque qué actuación tan maravillosa de Shelley Duvall. Sí, la verdad es que sí. Profe, ya que he notado que durante la entrevista has mencionado algunas veces al cine de Hollywood y como lo toman muchas veces como referente, te quisiera preguntar, tú del cine actual que está produciendo Hollywood, ¿podrías tener alguna crítica respecto a la clase de cine que se está haciendo? ¿O qué piensas al día de hoy respecto a la clase de cine que está haciendo Hollywood? Pues es que se hace de todo, ¿no? Hay de todo. Hollywood como industria, las industrias funcionan así. Hollywood como industria saca un montón de películas basura para sacar buenas películas. Y eso no es nuevo, eso ha pasado siempre. Así funcionan las industrias. Entonces, pues no, hay películas muy buenas, hay películas muy bacanas y hay otras películas que pues, definitivamente para mí son indiferentes. Esa es la gran ventaja de tener una industria montada, ¿no? Y es lo que Hollywood desde el principio logró. Pero pues hay cosas muy buenas. Digamos que yo no soy tanto de estar tan pendiente de lo más reciente del cine, porque yo tengo una costumbre, no es muy buena, pero pues es mi costumbre, de dejar de cantar un poco con el tiempo las películas, ¿no? Y porque hay muchas películas para ver, básicamente es por eso, hay muchas películas para ver, y a veces el tiempo no da. A veces la gente cree que porque uno trabaja en esto y vive de esto, uno está todo el tiempo viendo películas, y no necesariamente. A veces el tiempo no da para estar viendo todo el tiempo películas. ¿Qué más quisiera uno? Entonces también uno tiene que ser un poco selectivo con las películas que ve. Un crítico de cine colombiano que se llama Armando Rusi dice que la vida es muy corta para ver mal cine, y yo estoy un poco de acuerdo. Entonces yo como que dejo ver más bien que vayan pasando las películas, veo más o menos qué comentarios hay sobre las películas, veo cuáles han tenido impacto, trascendencia, y ahí miro, o qué películas me causan realmente curiosidad, pero no me ataco a ver de todo de una vez, no. Entonces no estoy muy actualizado muchas veces en las películas, pero por ejemplo el año pasado creo que fue la de Jojo Rabbit, a mí me encantó, me pareció una película maravillosa, súper bien hecha, qué cosa tan bacana, y es una producción totalmente, pues digamos, hollywoodesca, con muy buen presupuesto, con actores del Star System. Me parece que, aunque sea así, son buenas producciones. Pero pues hay un montón de películas que para mí no valen en lo absoluto la pena. Yo no me he visto la primera de Rápido y Furioso, me he visto nomás una de Avengers hace muchos años. Y es que me ha dado curiosidad, digamos, de las últimas, una me dio como curiosidad por algunos análisis por ahí que vi, algunos comentarios que he visto, me ha dado como curiosidad de pronto de verla, pero no son películas realmente que les preste mucha atención, porque es que no solo se producen películas en Estados Unidos, hay películas en todo el mundo, entonces es muy difícil también tener el tiempo de verlas todas. Entonces sí, no. Como en todo lado hay buenas películas y en todo lado hay malas películas. Tampoco es que tenga un prejuicio con el cine comercial o con el cine de Hollywood y no lo vea, no, hay cosas bacanas. Entre gustos no hay disgustos, dice el dicho. Sí. Efectivamente ya tendremos tiempo para ver las de Rápidos y Furiosos cuando estemos pensionados probablemente. No, imagínense cuántas películas más van a ser de aquí a allá. Se supone que ya planearon que salen 2 más, la 11 y acaban, pero vamos a ver si es cierto. No, Claro, pero... Profe, te quería preguntar algo que, pues, ya que con todo esto que estamos viviendo actualmente del coronavirus y demás, que pues
reconocemos que el cine efectivamente se ha visto profundamente afectado. ¿Tú qué crees o cómo crees tú que va a ser ahora el futuro del cine con esta pandemia que se está presentando? ¿Crees que, no sé, de una forma muy crítica se va a acabar o que va a encontrar alguna forma de resurgir o cómo crees o qué crees que va a pasar en el futuro con el cine? Pues digamos que yo creo que cuando inició la pandemia, pues obviamente fue una situación nueva para todos y todos nos asustamos mucho, todas las áreas se asustaron mucho porque no sabían realmente qué estaba pasando y qué se podía hacer. Pero no, en este momento yo no creo que sea una cosa tan crítica. Claro, estamos en un momento crítico, sí, pero eso no quiere decir que el cine esté amenazado ni que se vaya a acabar, no, para nada. Al contrario, para el cine y en general para las artes, las limitaciones muchas veces son potencialidades creativas. Muchas veces, de hecho, uno como artista, para poder crear, lo que hace es ponerse reglas y limitaciones. Y lo que ha pasado, digamos, acá en la pandemia, digamos, bueno, de nuevo hay dos lecturas, obviamente hay dos lecturas. Lo que ha pasado en la pandemia en términos de creatividad ha sido que, por el contrario, han surgido nuevas formas de hacer, nuevas formas de nuevos tipos de historias, nuevas formas de producción, y eso es positivo. Y pues yo espero y aspiro y supongo y creo que es lo más seguro que la pandemia no durará toda la vida. Entonces, pues cuando pase la pandemia, pues se podrá volver a hacer cine como se hacía antes, pero además saldrá el cine con nuevos aprendizajes. Entonces eso no me parece negativo. Lo que sí ha sido muy preocupante es el tema de la exhibición, porque eso ha afectado las industrias, que son las que tienen esa gran capacidad de hacer un montón de películas y pues en gran parte viven de las taquillas, y pues eso sí que ha sido, digamos, como un reto en términos económicos. Pero es que también todo esto sucede en un momento en el que también se han abierto un montón de otras ventanas para ver y la gente encerrada en sus casas igual ha tenido opción de plataformas como Netflix, muchísimos festivales han estado pasándose a través de internet, e incluso yo considero que algunos espacios, no tengo datos para soportarlo, pero ha sido una impresión que yo he tenido que muchos festivales, estrenos de películas, eventos, han tenido más afluencia y más alcance en lo digital que cuando antes en los espacios físicos se daba, porque pues esa es la sociedad en la que vivimos hoy. La gente hoy en día es muy facilista y le queda más fácil conectarse a internet a ver un festival, a ver una película, que ir al espacio donde se proyecta. Y eso hay gente que no le gusta, hay gente que dice que no, que el cine tiene que ser pantalla grande, sala oscura, y yo los entiendo porque esa experiencia es maravillosa, pero pues el cine también se ha diversificado de otras posibilidades. Entonces creo que eso también para la distribución generó otros retos. Por ahí intentó volverlo del autocine, pero pues es que el autocine no es sostenible, no es tanta gente como una sala llena de gente y además es excluyente, quien no tiene carro entonces no puede ir a ver películas. Entonces ese tipo de cosas pues que están ahí, ¿no? El tema es cuánto va a durar esto y qué impacto económico tienen las industrias. Entonces el cine como industria sí tiene, digamos, como un golpe muy fuerte, pero se recuperará y se seguirá haciendo cine y el cine no se va a morir. El cine, o sea, para que se mueran cosas como el cine, pues tiene que desaparecer también la humanidad, ¿no? O tiene que ya transformarse muchísimo en otra cosa, y eso ahorita no va a pasar, no creo que sea tan alto el impacto, creo que va a ser más impactos positivos en términos creativos. Ya que aún seguimos en el tema de la pandemia y un poquito también del encierro, ya para finalizar, nos gustaría que nos recomendaras, que nos digas tú, cuál es esa película, pero solo una, no se vale más, esa película que debemos ver antes de morir. Sí, al estilo los 100 libros que todo el mundo debe leer, pero en ese caso una película que debe ver. No sé, esa pregunta es muy difícil porque hablar de una película que uno debe ver antes de morir, a mí esas listas no es que me gusten mucho, porque yo creo que cada persona necesita ver cosas distintas según cada persona. Entonces yo te puedo recomendar una película y tú la ves y dices, pues a mí no me hizo nada, porque así es el arte. Entonces que haya una película que todo el mundo tenga que ver antes de morir, pues no creo que exista.
Además que lo único que uno tiene que hacer en la vida es morirse. Pero digamos que mi película favorita siempre lo ha sido y no sé si siempre lo será, pero hasta el momento lo es. Por muchas razones, es Los sueños de Akira Kurosawa. Es una película que a mí en lo personal me gusta mucho, le tengo mucho afecto. No solo porque es mi director favorito y es uno de los grandes directores de la historia del cine, sino porque además está muy bien realizada, es la última época de Kurosawa, por su formato, ¿no? Que son varios cortometrajes en un solo relato, por su mensaje, que es muy bonito también. Una película que yo siempre recomiendo. Entonces a mí, cuando me piden una película, pues yo siempre recomendaré esa. Puede ser que no les guste, pero pues esa es mi película. Esa es la que yo seguiré viendo antes de morir. Pues ahí ya la tenemos para verla. Vamos a la lista. Ahí ya quedó anotada, profe. Perfecto. Me cuentan a ver qué les parece. Bueno, profe, pues nada, sin más preámbulo, le decimos muchas gracias por esta entrevista, por esa pequeña instrucción del cine, también de sus experiencias, sus opiniones, que nos acaba de facilitar, de decir, también de ese recorderis de ciertas películas, también autores, productores, directores. Yo no me acordaba también de este productor Kubrick, con La Naranja Mecánica también, y El Resplandor, que pues son películas también que han impactado mucho. Pero pues nada, muchísimas gracias, profe, siga con ese estilo, con esa actitud, con esas enseñanzas que nos da a los futuros y presentes estudiantes. Nuevamente muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, muchachos, muy bacano, muchas gracias. Igualmente, profe, también le doy las gracias por darnos esta oportunidad y pues también muchas gracias por todo porque desde que entré a esta universidad creo que he aprendido bastante con usted respecto al cine y creo que me ha apasionado muchísimo más al cine gracias a usted y gracias por eso, profe. Chévere, bueno saber eso. Sí, profe, por mi parte también, lo mismo, muchísimas gracias. Usted nos ha enseñado muchísimas cosas sobre el cine que estoy segura que no hubiésemos encontrado en alguna otra parte con alguna otra persona, pues porque siempre es con su toque personal. Y pues nada, profe, muchísimas gracias por darnos esta excelente entrevista y muchísimas gracias también a las personas que están viendo. Sin nada más que agregar, pues nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y recuerden ver nuestras redes sociales que se encuentran en la cajita de abajo y también pueden ver más videos en nuestro perfil de YouTube. Gracias.